Graciela y regento la quesería l'Arbellar, y está situada en un pueblo del concejo de Cangas d'Onís que se llama Perulles. Mi nombre es Natalia Valle, soy la propietaria de la quesería El Recuesto, que está ubicada en un pueblo del concejo de Cangas d'Onís llamado Intriago. Pues en mi familia pues siempre fuimos queseros, ya desde que recordemos, desde mis abuelos, y yo tenía muy claro que quería seguir en esos pasos. Siempre fui lo que vivimos en casa y me hacía ilusión seguir elaborando queso con los animales, porque me gusta mucho y vamos, no lo cambio por nada. Es muy curioso porque mi profesión en un principio era la de peluquera y mi marido siempre fue ganadero, estuvo 10 años elaborando queso en los lagos de Covadonga y él fue el que me empujó un poco a tomar la decisión de montar una quesería para hacer gamoneu del Valle abajo, en el pueblo. Pues en general el queso gamoneu más o menos todo es uniforme porque está amparado por la DOP, pero después cada quesero pues tendremos nuestra manera de elaborar, cada uno y da un toque diferente, bien sea pues a la hora de amasar o a la hora de ahumar, ahumas más, ahumas menos, y después en la maduración. Puedes madurar en 2 meses, 4, 6 meses, es que cada queso es un mundo. Quizás a lo mejor para mí no fue tan difícil el llevar a cabo o el empezar a elaborar queso gamoneu, porque la verdad tenía un gran respaldo, como era mi madre, que es elaboradora de gamoneu del puerto, y tengo a mi hermana que ya era elaboradora de gamoneu del Valle. Entonces quizás pues ahí entre una y la otra pues consejos, pides referencias, cómo hago esto, lo hago así, aunque después tú le des tu último toque. Pues nuestra jornada de trabajo comienza a las 7 de la mañana y empezamos ordeñando les vaques y les cabres. Pasar a la cuba de cuajado la leche de las diferentes especies que tenemos almacenada en el tanque de frío. Bueno, preparas que caliente la leche, añades el cuajo y eso, y mientras pues vas acabando las labores en la cuadra y eso. Añadiremos el cuajo y lo dejaremos reposar durante 3 horas. Pasadas esas 3 horas, cortaremos con unas liras y yo lo dejo entre hora y media para que el suero, que es el líquido, se vaya hacia arriba y se vaya separando de lo que después va a ser la cuajada, vaya quedando la cuajada. Y vuelves a empatar otra vez con el ordeño de por la noche y vuelves a hacer otra vez, ordeñar vaques y cabres hasta las 12 o así que terminamos, porque terminamos salando, volteando y salando los quesos, es lo último que hacemos. Y así todos los días, y cuando llegan los fines de semana pues más de lo mismo. Un día, después de calentar la leche, me pongo a echar el cuajo y lo eché tranquilamente. Y después de pasados unos minutos, no sé por qué, volví a echar otra vez el cuajo, como si no lo hubiera echado. Entonces, pasadas las 3 horas, cuando fui a cortar, estaba como una piedra. Y digo, ¿pero qué pasa aquí? Fue cuando me di cuenta de que había echado cuajo doblemente. Nosotros maduramos los quesos en una cueva en los lagos de Covadonga, o sea que la tenemos como unos 40 kilómetros desde aquí, desde la quesería. Y cogimos los quesos, teníamos que ir a llevar quesos y a cargar para traer para la quesería. Y bueno, fuimos para allá y cuando llegamos a la cueva, la llavé en casa. Y nos tuvimos que volver otra vez para la quesería sin hacer nada.